Bien, pues vamos a empezar con la conversación en el espíritu, a explicar el método. Primero unas introducciones que tenéis también en el libro. Primero la conversación en la vida cívica. Esto decíamos que hay un tipo de espacios que se pierden, que es lo que llaman los terceros lugares. O sea, en las últimas décadas se habla mucho de individualismo, de narcisismo, de aislamiento, de fragilización de los vínculos. Y en muchas de nuestras sociedades, sobre todo en la parte más urbana, se ha ido perdiendo el espacio intermedio entre la familia y el trabajo, que los sociólogos llaman, o algún sociólogo llama, el tercer lugar. Y ese es el espacio de la conversación, donde la gente llega, entra y participa del tema de conversación, ¿no? Son como grupos, la barbería, la plaza, el bar. Se genera ese cauce común que vierte la participación, en el que cada uno vierte su perspectiva, pero hay un tema común. Es decir, que el que haya ese espacio de conversación en una sociedad significa que va viendo temas comunes, compartidos, que son del interés de todos, donde cada uno vierte su perspectiva. Si vas a la barbería, puede que sea el fútbol, ¿vale? Pues cada uno es de un equipo, pero el tema es este. Y la gente se va conociendo, se van generando también modelos de excelencia, se va generando una identidad compartida, se va integrando a los distintos, se va creando un lenguaje común cuando se conversa, ¿no? Entonces, la pérdida de estos terceros lugares pues nos aísla más a unos de otros y tiene terribles consecuencias para la vida política, ¿no? O sea, y los espacios que proliferan en lugar de estos terceros lugares es lo que algún sociólogo llama los no lugares, es decir, aeropuertos, grandes superficies. ¿Y cuál es la característica de los no lugares? Pues en los no lugares no hay una identidad reconocida. Todos somos viajeros, todos somos consumidores, pero tú no eres tú, ¿no? No hay una historia compartida, ¿no? Son espacios no antropológicos, ¿no? Ni historia compartida, ni relaciones personales. Te da igual cuando vas a pagar que esté la cajera o que te lo hagas tú con el código de barras, ¿no? O sea, no hay una relación personal y no hay historia compartida. Pues algunos relacionan esto con la crisis de las democracias, ¿no? Esto de los terceros lugares es un sociólogo que escribe en 1989. En el 1994 hay otro que escribe esto. Si las élites solo hablan para sí mismas, es también porque no existen instituciones que promuevan la conversación general más allá de las fronteras de clase. La vida cívica requiere entornos donde la gente pueda reunirse en pie de igualdad, independientemente de su raza, clase u origen nacional. Ahora, gracias al declive de las instituciones cívicas, desde los partidos políticos hasta los parques públicos y los lugares de encuentro informales, la conversación se ha vuelto no menos sectorial que la producción del conocimiento. Es decir, las clases sociales hablan entre sí su propia jerga, inaccesible a los forasteros. Cada uno tiene su lenguaje, que están incomunicados entre ellos, ¿no? Y solo se mezclan entre sí en algunas ocasiones ceremoniales y en las fiestas oficiales. Cuando está escribiendo sobre la traición a la democracia, está diciendo: hemos perdido los espacios de la conversación y nuestras democracias se van debilitando. Luego, en 2022, hay otro autor que habla de las 3 P. Vivimos en el tiempo del populismo, de la polarización y de la posverdad. El populismo no es tanto una ideología cuanto una estrategia para conseguir y ejercer el poder. El populista tiende a decir lo que los demás quieren escuchar con la intención de conseguir el poder sin que esto le comprometa a hacer lo que dice, ¿no? La polarización tiene como objetivo crear grupos o bandos fuertemente radicalizados en los más diversos temas.
Es una nueva forma de gobierno, en casi todos los países se está haciendo. O sea, yo cuando fui a la India me impresionó muchísimo, era todo distinto del mundo cultural que yo he visto, tal, la religión, todo interesante. Cuando me explicaron la política, era como en todas partes. Se busca un tema que divide, allí tiene más base religiosa, y aquí están unos, allí están otros, y enfrente. ¿Eh? Sí, o sea, y estamos polarizados, ¿no? Y es todo la demonización de los que no piensan igual, que se consideran adversarios. Normalmente la polarización es sobre temas actuales, ¿no? Pero también se puede recurrir a asuntos del pasado. En España nuestros gobiernos a veces sacan a Franco, y Franco hoy en 2025 está más vivo que en 1985. O sea, 10 años después de muerto estaba muerto, ahora está más... Bueno, pues eso, o sea, y las fake news, ¿no? Bueno, y luego lo de la posverdad, pues no estar ligados a la verdad, ¿no? No es simple mentira, que siempre ha habido en la vida cívica, sino la posverdad consiste en que los que la promueven no se limitan a contar mentiras, sino que difuminan, ¿no?, la diferencia, ¿no? Niegan de partida la existencia de que haya una realidad independiente, y esta la construimos nosotros con lo que decimos, ¿no? Bueno, pues no se puede verificar, ¿no? Es crear esas fake news para difuminar la realidad, no solo la verdad, ¿no? Bueno, esto va deteriorando la vida cívica, se va perdiendo un mundo común, compartido, que eso lo ofrece la conversación. En la conversación, como hay un tema común, cada uno aporta su perspectiva, a veces se puede discutir, ¿no? Entonces, genera ese espacio, la conversación, ese espacio de igualdad, y que es nivelador, porque la clase social, el estatus o el rango mundano no entran. Cuando vas y discutes y hablas y conversas en la barbería, pues lo que rige es la decencia, no el nivel. ¿No? La conversación posibilita el encuentro entre personas diferentes en pie de igualdad, ¿no? Y entonces se permite vislumbrar un mundo más grande, más allá de los amigos o de la familia. Y tiene como virtualidad que integra a los distintos con un lenguaje común, ¿no? Y en nuestra sociedad lo contrario es lo que suele ser. Las clases y los grupos, cada uno tienen su propio dialecto que no se comunican entre sí, ¿no? Crea un encuentro no funcional, ¿no?, gratuito. Se puede decir que abre también horizontes, que se descubren las aficiones, los dones, las virtudes, ¿no? Dejamos de lado las funciones y los roles y hablamos sin más regla que la decencia. Bueno, pues es un termómetro la conversación de la vitalidad de una comunidad, y una gran pérdida cuando desaparece. Incluso en nuestra vida jesuítica se ha perdido mucho la conversación. En nuestras iglesias, en nuestras parroquias, decíamos, están los terceros lugares donde hay espacios de conversación, o no lugares, esos espacios sin identidad, sin relaciones personales, como los aeropuertos. Y a veces ese modelo se nos va colando también en nuestras parroquias y en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, en este contexto de populismo, de polarización, de posverdad, esto es de Moisés Naim de 2022, pues en este contexto a nuestro Papa Francisco se le ocurre proponernos el sínodo, el caminar juntos, ¿no? Y en el caminar junto, 3 palabras clave: participación, que participe el mayor número posible de gente. Todos hemos sido bautizados, todos somos portadores del Espíritu Santo, todos tenemos algo que aportar. Participación, fortalecer la comunión y renovar la misión. Cuando no sabemos bien por dónde tenemos que ir, o sea, el mundo ha cambiado tanto, la misión tiene que ser continuamente renovada, las parroquias tienen que ir renovándose, las comunidades tienen que ir renovándose, pues hay que escuchar una palabra que viene de fuera, que viene de arriba, del Espíritu, y ponerla en práctica. Bueno, pues esto es lo que se pretende, ¿no? Aquí el Papa
ha ido a por un tema central. O sea, lo que hemos dicho, vamos deshaciéndonos como comunidades, individualismos, narcisismos, tal, pérdida de la conversación. Dice, no, tenemos que caminar juntos, tenemos que conversar, tenemos que ir a unirnos. Sin esto no hay futuro. O sea, depende el futuro de las comunidades y de la Iglesia de lo que somos capaces de hacer juntos. Por eso la invitación a caminar juntos es vital, ¿no? Ahí, esta es una cosa un textito que leí en el periódico que me gusta, y es, mirad, cuando los dioses crearon el mundo, encargaron a dos titanes, Prometeo y Epimeteo, distribuir entre la multitud de seres vivos los dones. Y hay el atolondrado Epimeteo, cuyo nombre significa el que actúa primero y piensa después, insistió en ocuparse a solas del reparto. Y como todos los grandes incompetentes, pues estaba muy seguro de sí mismo. Y empezó por los animales. A unos les dio garras y dientes afilados, a los más débiles velocidad para huir o un hábil camuflaje. Y sin embargo, olvidó de reservar un regalo para la especie humana. Y ahí quedamos, inermes, torpes, sin alas ni aletas, patilargos, cabezones, vulnerables, una calamidad. Para resolver el desastre, Prometeo robó del cielo la chispa del fuego y así aprendimos a encender hogueras. Apiadándose de nuestra especie desvalida, el dios Zeus nos regaló la justicia y el sentido político. Protegidos de la oscuridad y el frío por ambos dones, el fuego y la palabra que une, inauguramos las veladas en torno al círculo hospitalario de luz para contar cuentos, coser y cantar y crear comunidad. Al amor de la lumbre, incluso antes de inventar las mesas, la humanidad inventó las sobremesas. De esta manera, aunque seamos débiles por separado, nos hicimos fuertes al colaborar. No tenemos zarpas, pezuñas, aguijones o caparazones, pero aprendimos a tejer sociedades. Solos valemos poco. Nuestra verdadera ventaja competitiva está en cooperar. Pues esto es precisamente lo que necesitamos como Iglesia, como comunidades, y necesitamos como una atención especial, porque por naturaleza al final acabamos prefiriendo ir a comprar a la gran superficie que haces con el anonimato que comprar en la tienda del barrio. Y la tienda del barrio se va muriendo porque allí te conocen, porque van a saber lo que compras y tal. Bueno, pues tenemos... Y ahí el Papa nos invita y dice, esto es el sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el Espíritu. Claro, cuando la gente dice, no, es que esto ya es la democracia, esto que ha montado el Papa va a ser un lío. Bueno, el Papa cuando habla, siempre, Francisco, pues habla de que lo que queremos es dejarnos conducir por el Espíritu. No es un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo, ni la ocasión para ir donde nos lleva el viento, sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del Espíritu. Porque en el mar de la historia, la Iglesia navega solo con él, que es el alma de la Iglesia. El corazón de la sinodalidad, el motor de la evangelización. Sin él, la Iglesia permanece inerte, la fe es una mera doctrina, la moral solo un deber y la pastoral un simple trabajo. Volvamos a poner el Espíritu Santo en el centro de la Iglesia. De lo contrario, nuestro corazón no será inflamado de amor por Jesús, sino por nosotros mismos. Pongamos al Espíritu en el principio y en el centro de los trabajos sinodales, porque a Él, sobre todo, es a quien necesita hoy la Iglesia. Digámosle cada día, ven, y caminemos juntos, porque el Espíritu, como en Pentecostés, le gusta descender mientras están todos reunidos. Así se renueva la armonía en la Iglesia, caminando juntos con el Espíritu al centro. Hermanos, hermanas, construyamos armonía en la Iglesia. Bueno, pues algunos que le tienen miedo a la sinodalidad, pero Francisco siempre está proponiendo dejarnos conducir por el Espíritu y unidos en el Espíritu, ¿no? O sea, como que destierra la comprensión política o ideológica de la sinodalidad, palabra fea,
que significa caminar juntos. Claro, si nosotros queremos renovar la misión, no podemos hacerlo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos algo nuevo y distinto, hemos de escuchar la palabra que viene de arriba y que nos envía. Entonces, no es ideología democrática, es teología del concilio, porque nosotros, en cuanto bautizados, cada uno es oyente del Espíritu. A cada uno le ha sido dado el Espíritu Santo en el bautismo. Y pide la participación lo más amplia posible, fortaleciendo la comunión. Claro, no podemos silenciar a personas o a grupos porque nos perderíamos lo que el Espíritu nos está diciendo a través de ellos. Y una de las reivindicaciones del Papa al final del sínodo era todos, todos, todos. O sea, poner a la Iglesia en modo escucha y con participación de todos, 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 ¿no? Bien, entonces la Iglesia sinodal misionera se fundamenta en la capacidad de escucha. La formación en la escucha es, por tanto, un primer requisito esencial. No estamos muy acostumbrados a escuchar. Tenemos que entrenar nuestras cualidades en nuestra escucha, ¿no? Algo de esto hablaremos. Francisco nos ha puesto en modo escucha. Tenemos que escucharnos mutuamente y tenemos que escuchar al Espíritu para caminar juntos. La formación para la conversación en el Espíritu, esto que estamos haciendo aquí estos días, es formación para ser una iglesia sinodal. Bien, hemos hablado de la conversación en la vida cívica y pasamos a la conversación en el Espíritu. Conversar o discutir. Aquí, en América Latina, se dice mucho cuando dos amigos van a hablar, vamos a conversar. En Francia, cuando dos amigos van a hablar, dice, vamos a discutir, allons discuter. Pero, aunque quieren decir lo mismo, son palabras con raíces distintas. Hay palabras cercanas, por ejemplo, disputar, dis, separa, putare es pensar en latín. Entonces, son pensamientos que se confrontan. Cuando se disputa, entonces están las disputaciones metafísicas, en filosofía se utilizaban, etc. Entonces, ahí es algo competitivo, en las disputas hay uno que gana y uno que pierde. Tenemos debatir, lo mismo. Debatuere, batir, sacudir. Batir dos posiciones contrarias. Hay concursos de debate, lo mismo. Se compite, uno gana y otro pierde. Discutir, de nuevo, dis, separa, cutere es sacudir, ¿no? Golpear una cosa con otra, confrontar dos ideas, confrontar dos posiciones. Pues todo va teniendo connotación competitiva. Luego, dialogar es distinto. Dia, a través de, esta viene del griego, y logos, palabra, lógica, saber. Los diálogos de Platón, pues, a través de la palabra, a través de la lógica, a través del saber, van llegando a conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces en el diálogo, por ejemplo, cuando hacemos diálogo interreligioso, pues es verdad que a través de la palabra vamos llegando, pero a veces, como cada uno tiene sus presupuestos, pues podemos llegar a decir, mira, yo te entiendo y comprendo que en lo que tú dices eres coherente con lo que tú presupones, y yo soy coherente con lo que presupongo. Esto pasa mucho en el diálogo interreligioso, no siempre se... Y la conversación, conversar, viene de con, reunión, agregación, cooperación, y versare es dar vueltas alrededor. Entonces giramos en torno a un tema juntos, ¿no? Pero el versare viene de vertere, de verter, y me gusta esa lectura que es conversar, es verter juntos en un cauce común. Cuantos más seamos, más se va a ampliar el cauce, más perspectivas y más amplio va a ser ese cauce, ¿no? La conversación crea amistad.
crea amistad cívica, amistad social, crea amistad espiritual o simplemente amistad a secas. Y se puede comprobar en múltiples perspectivas, ¿no? En la encíclica de Francisco Fratelli Tutti, por ejemplo, el Papa invita a ahondar en la amistad social y en la fraternidad. Daos cuenta que Francisco, a mí me parece que ha sido en estos años la conciencia de la humanidad. O sea, los temas gordos de la humanidad, Francisco los ha ido tratando, el de la paz, tal, pero estos, el cohesionarnos, tanto con la sinodalidad en el interior de la Iglesia como con Fratelli Tutti para fuera de la Iglesia, que se dirige a todas las personas de buena voluntad, no podemos seguir continuar viviendo como si no estuviésemos en la misma barca, ¿no? Bueno, pues él aquí nos invita a la amistad social, ¿no? Decía Aristóteles que la amistad es lo más necesario de la vida y que dos marchando juntos están más capacitados para pensar y para actuar. Entonces, en la amistad se comparte una finalidad común, hay un bien común a los amigos, ¿no? Bien. Entonces, la conversación, ya hablábamos ayer de esto, la conversación en el espíritu no es que cada miembro, cada participante traiga sus ideas, sus intereses, sus teorías, sus planes, sean personales o grupales, para que sean asumidos por el grupo o la comunidad, ¿no? Es precisamente eso lo que tenemos que dejar en la puerta. Tampoco es establecer alianzas para configurar mayorías, ejercitar la oratoria o el poder de persuasión para sacar adelante una agenda previamente, ¿no? Pues hablábamos en prosa y no lo sabíamos, porque ya decíamos ayer, aunque expliqué la historia de Ignacio, la conversación espiritual no es un invento jesuítico. Esto está inventado desde siempre, ¿no? Ya hasta en el Evangelio tenemos bonitos ejemplos de conversación espiritual. Cuando Jesús camina por Galilea con los discípulos, conversa con ellos sobre lo que la gente piensa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues, o cuando va a casa de Lázaro, habla con ellos, no, pues vamos, pues no, vamos a esperar, pues. Bueno, y un ejemplo precioso de conversación espiritual es el de María e Isabel. Cuando María visita a Isabel, pues son dos mujeres habitadas por el Espíritu, en el que cada una va sacando lo mejor de la otra, ¿no? Pues conversación espiritual en este sentido ha existido siempre, ¿no? No es un invento jesuítico. La conversación espiritual existían antes e independientemente de los jesuitas, ya lo decíamos ayer, ¿no? Incluso, bueno, o sea, en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice que ha subido a Jerusalén con ánimo de entrevistarse con los apóstoles y tratar en una conversación privada del Evangelio, el Evangelio que él anunciaba a las naciones, ¿no? Si los gentiles sí, si los gentiles no. Si esto va según la revelación y si esto es cooperación con el Señor. Bueno, pues esto enseña que en el primer concilio, el llamado concilio de Jerusalén, ya estaba allí también. Vamos a discernir juntos si admitimos a los gentiles, si tienen que circuncidarse o no, ¿no? Conversación ha existido San Agustín con San Ambrosio, se pasaban hasta la madrugada. De Pablo y Antonio, dos solitarios en el desierto. San Agustín y Santa Mónica, San Benito y Santa Escolástica, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Estos tenían conversaciones espirituales de compartir lo que el espíritu hace en cada uno. Esa es un poco la idea. Y esto va a crear amistad espiritual o amistad social. Claro, decía Santa Teresa, al padre Juan de la Cruz hay que hablarle con mucha reserva. De lo contrario, no solo entra él en éxtasis, sino que hace que otros también entren en él, ¿no? Bueno, pues de este tipo de expresiones, de conversaciones, pues puede ser expresión de la amistad espiritual, ¿no? Dos personas comparten buenos deseos, comparten intuiciones, gracias recibidas del Espíritu, y en este intercambio pues hay apoyo y hay estímulo mutuo para la vida pastoral, para la vida apostólica, ¿no?
Luego hay otro tipo de conversación, a ver qué dice aquí esto. Estoy aquí. Donde los cristianos han buscado juntos crear fraternidad, compartir los dones del Espíritu o dejarse conducir por el Espíritu ajustándose a la voluntad de Dios, haya habido algún modo de conversación espiritual y de discernimiento en común. O sea, como os decía ayer, uno no se imagina que un capítulo benedictino, cisterciense, franciscano, dominicano, o sea, estos cuando han buscado qué hacemos y qué hacemos, pues a lo mejor no han seguido las reglas de Ignacio, que Ignacio tenía una neurosis bien aprovechada, que era metódico y le gustaba poner las cosas con reglas y sintetizar. O sea, Ignacio sintetiza mucho de la sabiduría del desierto, de la sabiduría de los padres, ¿no? Entonces, hablábamos en prosa y no lo sabíamos, porque en muchas de nuestras reuniones, ayer me preguntaba Pablo por ejemplos, pues es verdad que en algunas hemos discernido pésimamente, pero en otras, pues hemos salido de nuestro propio amor, querer e interés, nos hemos abierto a lo que el Señor quiere, hemos orado, hemos puesto en común. O sea, a lo mejor no sabíamos que existía un método, pero lo hemos ido haciendo. O sea, no siempre vamos a salir con la nuestra. Muchas veces buscamos el bien mayor, ¿no? Bien. La conversación, tipos de conversación espiritual. Pues como veis, hay una conversación abierta, que es esta que decíamos, pues San Benito y su hermana escolástica, San Francisco y Santa Clara. Bueno, y nosotros, cuando nos ponemos a hablar y compartir, como en un camino de Emaús, lo que el Señor ha hecho en nosotros, pues son conversaciones espirituales que crean amistad espiritual, crean fraternidad. Hay otros tipos de... La dirección espiritual o el acompañamiento espiritual es otra conversación espiritual, pero la dejamos aparte. Esa no nos interesa ahora. En los ejercicios se da una conversación espiritual, la dejamos aparte. Tenemos, las que ayudan más a la construcción de la comunidad, es esta. Llegamos, y lo vamos a hacer hoy, el siguiente ejercicio va a ser compartir cosas a propósito de algún tema, conversamos, vamos conociéndonos, vamos creando fraternidad, vamos creando comunidad. Y otro tipo es la conversación pautada, que está orientada al discernimiento y a una decisión común. Esta también se usa en el sínodo y principalmente, decía Francisco, en una iglesia sinodal se decide por discernimiento. Discernimos juntos, nos escuchamos, ¿no? Entonces la conversación pautada podría tener como dos vías, que son matices, ¿no? Una elección muy concreta. Pues abrimos una parroquia nueva, cerramos una parroquia, juntamos dos parroquias, abrimos una vía de trabajo con inmigrantes en la CBX, abrimos eso, una decisión concreta, tal, ¿no? Que esto es importante, tener claro lo que vamos a decidir y saber cómo se decide. Bueno, eso ya veremos luego. O sea, al final hay una autoridad o no. Una elección muy concreta o simplemente orientaciones y direcciones por donde vamos a avanzar. Bueno, ¿cuáles van a ser las prioridades de nuestra comunidad en los próximos años? Pues vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a escuchar lo que quiere el Espíritu, vamos a poner en común y vamos a ver a dónde vamos. Para tratar de decidir juntos, ya lo veíamos ayer, se decide bien la materia de elección, se cuidan las actitudes interiores, sobre esto habrá que entrar bastante, ¿no? Y hay un modo de comunicarse sin confrontación. En los primeros jesuitas, acordaos de la doble vuelta, aquí no vamos a usar la doble vuelta, aunque eso depende de nosotros. Si quisiéramos tener una decisión importante que pueda dividirnos, pues para evitar la división utilizamos la doble vuelta. Hoy todos a favor de una posición y mañana todos a favor de la otra, y así no nos confrontamos, ¿no? Bueno, y todo en clima orante. Claro, daos cuenta lo distinto que es
llegar a una reunión y ya vamos a tratar tal tema. Bueno, pues yo a lo mejor le he dado una vuelta antes, pero ya llego yo con mi postura tomada, con lo que yo quiero defender aquí y los otros también. Bueno, pues empezamos la reunión y cada uno va echando su cuarto a espadas y va cada uno diciendo lo que le parece para sacar lo suyo adelante. Otra posibilidad es comenzar en silencio, oración, vamos a abrirnos, vamos a escucharnos, vamos a buscar juntos. O sea, son dos posiciones, una es la del yo conquistador y la otra es la del yo acogedor. Bueno, pues, como os decía ayer, tenemos que tener cuidado de que no tengamos algunos yoes conquistadores cuando estamos todos en la posición de yo acogedor. Pero esto como que nos abre y crea más comunidad, crea mejor ambiente, ¿no? Y no se disciernen fines, se disciernen medios, ¿no? Otro tema que para algunos es... Perdón, creo que es bueno que expliquen un poquito mejor fines y medios, que la gente no está acostumbrada a... Bueno, o sea, que decidimos no si tenemos que hacer bien la pastoral, hay que hacerla bien, es el fin. Otra cosa es si lo que nos va a ayudar para hacer bien la pastoral en estas condiciones es tener dos comunidades, una aquí y otra aquí, o juntarlas, ¿no? Bueno, pues ese es un medio para hacer bien la pastoral. O, bueno, los fines están, están prefijados, digamos, ¿no? O sea, lo que es bueno es bueno. Claro, una vez se me ocurrió decir eso y me dijeron, joder, qué radical eres. Se me ocurrió decir dando clase. Digo, es que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Dice, pero qué radical eres. Digo, pues esa es la vida. Sí, y esto no toda la gente lo acepta claramente, ¿no? O sea, que si no tenemos conciencia de que hay bien y mal, olvidémonos de discernir, claro. O sea, discernir es buscar el bien. Y es verdad que uno de los temas en nuestra sociedad es el deseo de difuminar el bien y el mal, y que todo es equivalente. Bien es lo que cada uno busca. Entonces tú tienes tu bien, yo tengo el mío, y lo que tiene que hacer el Estado es facilitarnos que cada uno busque el bien que le guste, ¿no? Ya está, y esa es la vida política que tenemos. Bueno, pues no entramos en ese tema. Bueno, pues ya vimos lo que vimos ayer en la deliberación de los primeros jesuitas, que es prácticamente este esquema, pues esto sirve para cualquier discernimiento en común. Sinodalidad y autoridad. Este es uno de los temas también que ha levantado Polvareda con lo del sínodo, porque para algunos sinodalidad es democracia. Por aquí entra la democracia en la Iglesia. Pues no, porque en la tradición de la Iglesia hay distintos modelos de vincular la búsqueda de la voluntad de Dios y la autoridad, de discernir, por ejemplo, o sea, yo diría, hay una sinodalidad monárquica y hay una sinodalidad democrática. La sinodalidad monárquica, pues por ejemplo, nosotros jesuitas somos monárquicos, tenemos un padre general. Claro, nos reunimos, lo único que está por encima del general es cuando nos reunimos en congregación general para nombrar al general o para decidir temas importantes para la misión. Y aquí el general se somete a la congregación general. Ahí es donde únicamente, pero el resto, en el gobierno normal de la compañía, pues hacemos discernimientos. Cuando yo estaba en el consejo del general, y ahí se hacían buenos discernimientos, la verdad. Yo salí edificado de mi etapa en la curia general nuestra, y debo confesar que no tanto del Vaticano. Pues... esta noche contamos chascarrillos, pero bueno, iba a decir que nosotros,
Claro, en el consejo del superior, para nosotros, o cuando se discierne en una comunidad jesuítica, pues hacemos lo que vamos viendo, o sea, aportamos cada uno lo que sentimos del espíritu, tal. Pero, al final, el provincial recoge y él decide. Normalmente decide lo que el grupo ha visto. De hecho, un provincial, por ejemplo, tiene una consulta y la consulta le aconseja cosas. Si el provincial, la consulta unánimemente le dice haz A y el provincial hace B, porque tiene alguna razón que la consulta no sabe, tiene que darle explicaciones al general. O sea, no puedes tomarte a la ligera esto. Y el Papa y el sínodo, el proceso de la sinodalidad, al final también dicen, bueno, a veces se habla que hay decisiones o hay grupos deliberativos y grupos consultivos, ¿no? Lo consultivo y lo deliberativo. Pues lo consultivo, que consultas y que luego la autoridad decide, dice, sí, pero no puede decidir como quiera. O sea, en realidad, la diferencia entre consultivo y deliberativo en el sínodo se ha hecho menor. O sea, hay que escuchar honestamente, ¿no? Entonces decía, hay una sinodalidad monárquica que es, bueno, todos vertemos juntos en nuestra conversación espiritual y luego hay una persona que lo recoge y lo convierte en decisión para llevarlo adelante. Una persona que también obedece, ¿no? Y la otra es las órdenes capitulares o los grupos más democráticos, pues entre ellos deciden y no hay, como se decide, por ejemplo, en la Congregación General de los Jesuitas, no hay una autoridad superior. Esto hay que hacerlo al final, o por votación, o por unanimidad, o por algún criterio del grupo. Las dos son igualmente buenas, y de hecho, en la Iglesia, en las diócesis, en las parroquias y en algunas congregaciones religiosas como la nuestra, pues hay funcionamiento monárquico. Es decir, que al final el obispo, después de haber escuchado, ¿no? Claro, esto ha tenido sus cosas en la Iglesia, porque, claro, nosotros los jesuitas nacimos cuando Lutero criticaba la autoridad del Papa. Entonces, normalmente hemos sido muy de apoyar la autoridad del Papa y menos. Entonces, en el Concilio Vaticano I, que es cuando se establece lo de la infalibilidad del Papa, el Papa es infalible, claro, los jesuitas aceptaban esto, pero con consulta. Es decir, eres infalible, pero antes consulta a todos los obispos, que en realidad es lo que sucedió cuando el Papa declaró el dogma de la Inmaculada, ¿no? Que es infalible, pero ha consultado a todos los obispos del mundo, ¿vale? Pues ya está. O sea, las iglesias concuerdan en esto. Pero entonces querían quitar esa consulta, que el Papa solito ha dicho que esto, y ahí parece que no. Bueno, quiero decir, esa era la discusión, ¿no? Bueno, sinodalidad no es democracia. El compartir y la escucha en la conversación en el espíritu. Esto es esencial, ¿no? Qué diferente sería un consejo pastoral en una parroquia o una reunión así, en que partimos del silencio y de la oración, despojándonos de nuestros intereses en lugar de llegar con ellos a sacarlos adelante, ¿no? Entonces, la conversación en el espíritu es un modo de compartir que brota de la oración y el silencio. Oración, silencio, y lo que sale de ahí, lo que, como decíamos ayer, intentamos que no sea lo que viene de mi voluntad o de mi espíritu, sino lo que me inspira el Espíritu de Dios. Es un modo de compartir, ¿no?, lo que brota de la oración y el silencio, y es un modo de escuchar abierto y vulnerable, ¿no? El compartir y el escuchar, ¿no? Entonces, las herramientas con las que vamos a hacer discernimiento en común, la oración, el compartir el fruto de la oración, la escucha activa y vulnerable y la conversación en el espíritu. Vamos,
Primero, oración. Detente, escucha, párate. Abre las puertas interiores a tu persona, a las otras personas, al mundo, a Dios. Y luego, compartir lo que has sentido del Señor. Comparte después de discernirlo, porque a veces, claro, yo he rezado, pero es que muchas veces, y San Ignacio tenía mucha prevención con la gente que rezaba demasiado, porque decía, de 100 personas muy dadas a la oración, 90 son ilusos. Dice, y no sé si decía 99. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a rezar y vas a clavar más el clavo de lo que ya piensas. Y haces que Dios te diga que sí a lo que tú ya quieres. Vas a darte la razón a la oración. No, discernir a veces, pues te salen... A mí la verdad me pasa mucho. Cuando vamos a estas cosas, muchas veces no llego a nada porque estoy ahí bufando por dentro un poco molesto, pero tienes que separar lo que has sentido por dentro y quedarte con lo bueno, con lo que crees que es de Dios, ¿no? Con lo que te saca de ti mismo. Entonces compartimos lo que sentimos del Señor, los movimientos interiores, pero después de haber discernido, ¿no? Cada uno comparte lo que honestamente ve y lo que siente, por esto es intencional también, ¿no? Bien, discernimos entonces que a veces es que hay temas que vamos a discernir y que a mí me ponen de los nervios y ya voy un poquito enfadado y crispado, y eso tengo que ir separándolo, porque si no, y tengo que ir liberándome por dentro y discernirme, ¿no? Evitar la dependencia y la influencia de otros. O sea, es bueno orar y anotar lo que ha sido la conclusión de mi oración. Y lo que voy a compartir es lo que he anotado. No escucho y digo yo como este y como este. No. O sea, escuchamos lo que hemos sentido por dentro y evitamos esa dependencia o influencia de otros, porque lo que cada uno aporta, cada uno tiene el don del Espíritu, pues cada uno busca qué es lo que el Espíritu quiere y cada uno lo contribuye con eso. Yo en algunas reuniones de estas que me han invitado a acompañar a capítulos de monjas o religiosos, pues muchas veces lo que hago es, para evitar la influencia de unos en otros, les digo, pongan en una cuartilla, en 2 frases, la conclusión tal. Y luego hay una persona que lee todo. Porque muchas veces en los grupos las personas tienen un aura, ¿no?, de sabiduría o de tal. Es que ha dicho fulanito que había una reunión en Perú sobre la situación social y estaban hablando de la pobreza y tal. Y uno traía datos y venía un jesuita de hacer un doctorado en Harvard. Y entonces este dice, en su participación, en su aportación, dice, realmente en este país hay pobres. Punto. Y venía de Harvard, ¿no? Y luego, pues la gente, como ha dicho fulanito, en este país hay pobres. Como ha dicho fulanito, en este... Bueno, ha dicho una cosa de perogrullo, viene de Harvard, pero es de perogrullo. Pues si eliminamos eso, que condiciona a veces mucho, porque este que ya ha sido provincial, que no sé cuánto ha dicho que, o este, bueno, lo que sea, ¿no? Siempre en los grupos hay como aristocracias que son más escuchadas. Pues eso también, como neutralizar, porque lo que buscamos es lo que el Espíritu quiere. Y ya decía San Benito a veces que, oye, no despreciéis lo que dice el muchacho joven, el último que ha llegado, que es que Dios no ha prometido la razón a los más fuertes, a los más listos, etcétera, ¿no? O sea, bueno, no dejarse conducir por los amarres afectivos, ideológicos, por la propia querencia, ¿no?
en una reunión sobre milenarismos y tal, que, bueno, saben que en América Latina hay milenarismos, ha habido, ¿no? Y entonces, en la reunión había una que pregunta, o uno, que dice, oye, pero vamos a ver, ¿estos eran conservadores o progresistas? O sea, yo tengo que meterlo en mi molde ideológico. O sea, no sé qué pensar de los milenaristas, hasta que no sepa si son conservadores o progresistas para que vayan en mi línea. Bueno, pues ese no es buen discernimiento tampoco. O sea, hay que pensar sin barandillas, ¿no? Y hay que... ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, nosotros tenemos cada uno nuestra propia querencia, nuestros amarres afectivos, ideológicos. Luego, en el compartir, cada uno se responsabiliza de lo que siente, de lo que interpreta y de lo que comparte. No, yo como ha dicho fulanito, no, tú lo tuyo. Es que además, luego cuando veamos el modo de escuchar, claro, a veces hay gente muy brillante cuando expone y hay gente menos brillante, ¿vale? Pero ahí tenemos que aprender a escuchar no solo lo que la persona dice, sino lo que quiere decir, ¿no? Bueno, no comparto tanto lo mío cuanto lo que siento que es del Señor, ¿no? Bien. Luego, compartimos. Tenemos varias posibilidades. La espontaneidad. Pues la espontaneidad le da salsa a la comunicación y es agradable, pero es un modo limitado para la conversación espiritual. Cuando estamos pautados y orientados al discernimiento, requiere oración, requiere preparar lo que uno va a compartir con humildad, con brevedad, con gravedad. Entonces, la espontaneidad no es el modo de compartir para llegar a las decisiones importantes. O sea, no ponemos las ocurrencias del momento. Luego, la inteligencia. Compartir desde la cabeza, compartir desde la inteligencia, el cruce de análisis, de visiones, puede ser profundo y puede ser visionario, pero la fuente es uno mismo. Entonces, también ahí buscamos acoger una palabra de Dios, no, como decíamos, la inteligencia, los análisis, las visiones, pueden ser positivos y pueden tener y deben tener su lugar en el caminar juntos, en los discernimientos. Hay que buscar la buena información, a veces hay que buscarse algún experto que nos diga esto y aquello, pero cuando compartimos espiritualmente, no compartimos desde la cabeza, porque no se ha ofrecido el espíritu a los más inteligentes, ¿no? A los que saben más, a los que se expresan mejor. Y los afectos también, está bien, gozan de alta valoración, pero tienen sus límites, porque puede acabar en asfixia, ¿no? Cuando se trata de un juego de demandas que satisfacer. Y cuando no hay un cauce común, pues los afectos uno vierte en el otro, ¿no? Tenemos un espacio en medio sobre el que vertemos y lo hacemos desde el corazón. El corazón es el espacio en el que la persona se encuentra con Dios. El corazón en sentido bíblico, ¿no? Es el centro mismo de la persona habitado por el Señor. No, el corazón no es una esfera separada, es el crisol de todo lo que pasa en el ser humano, ¿no? Pues tanto el compartir como el escuchar requiere un discernimiento previo para acoger lo que es de Dios, ¿no? Como dice San Juan, no os fiéis de cualquier inspiración, examinad los espíritus para ver si vienen de Dios, ¿no? Casiano utilizaba la imagen de los cambistas, que tenían que aprender a distinguir el oro puro de lo que no ha sido purificado en el crisol y había que sopesar, ¿no? Bueno, pues compartimos desde el corazón. La escucha, este es un punto esencial en la conversación espiritual. Aprender a escuchar. Mirad, hay una escucha blindada, hay una escucha ideológica y hay una escucha activa y una escucha vulnerable. Buscamos que la escucha sea activa y vulnerable y buscamos evitar la escucha blindada e ideológica.
ejemplos de escucha blindada en el Evangelio. ¿No es este el hijo del carpintero? Ya está. Ya dice el Evangelio que no pudo hacer ningún milagro por su falta de fe. Es decir, a veces... habla, ya sé lo que va a decir. Ya sé lo que va a decir. Va a salir con su tema de siempre. Entonces, ya esa persona ya está bloqueada y no puede... O sea, la escucha blindada. Ya sé lo que ya a ese le tengo hecho el cliché y ya va a decir lo que ya sé, ya lo sé. ¿Vale? Pues esa persona ya no va a poder hacer milagros, no va a poder crecer, no va a poder... Le tengo puesto un muro delante. La escucha ideológica también la padece Jesús. La ideológica. Moisés mandó apedrearla. ¿Tú qué dices? O sea, cuando le preguntan esto, ya saben lo que tiene que decir. Es saber para probar. Entonces, a veces, a ver por dónde sale este. A ver, ¿no? Estás ahí escuchando o estás no escuchando, sino preparando la respuesta a lo que él está diciendo. Eso también es escucha ideológica. Como yo ya sé lo que hay que decir, no estoy abierto. Escucha abierta, activa y vulnerable, ¿no? O sea, no estoy abierto a lo que esta persona va a decir. Estoy maquinando mi respuesta, ¿no? O poniéndolo a prueba, ya sabiendo lo que él debe decir y poniéndolo en comparación con la respuesta correcta, ¿no? A Jesús tiene muchas de estas, lo que pasa es que siempre la sortea muy bien. Le ponen a prueba y esto. La escucha activa, pues es una forma de escuchar y responder a la otra persona que mejora la comprensión mutua y crea cultura de respeto y reverencia por la perspectiva de los otros. Es una habilidad que se puede adquirir y desarrollar con la práctica. Y escuchar activamente significa escuchar concentrándose plenamente en lo que la otra persona dice y quiere decir, en lugar de oír pasivamente el mensaje del que habla. Escuchar activamente a los demás significa entender su mensaje, comprender la información y responder reflexivamente. Es decir, a veces en las conversaciones hay personas que se expresan torpemente, pues porque tienen otra formación o porque muchas veces hay personas que en un grupo se ponen inseguras. Esto, como que la escucha puede neutralizarlo. A veces hay personas heridas y lo primero que habla es la herida. Es que vosotros los ricos no sé cuántos, es que vosotros los que estáis... Bueno, neutralizar eso, ir no solo activo, es no solo lo que me está diciendo, sino lo que me quiere decir. Un ejemplo de escucha activa es la de Jesús y la samaritana. O sea, dame de beber. Pero bueno, como tú siendo... O sea, esta mujer, que es una mujer herida, que va al pozo a mediodía, cuando nadie va al pozo. Al pozo se va por la mañana temprano o por la tarde con la fresca. Pero ella no quiere encontrarse con las otras que le van a criticar y se encuentra con Jesús. Y hombre, pues, ¿has encontrado una persona que necesita de ti? Pues establece una relación normal. No, pues te sale la herida. Y Jesús va apartando la herida, ¿no? Y ella siempre va evadiendo y Jesús la va a ir conduciendo a la verdad, ¿no? Pues, y la está escuchando, porque lo que esta mujer está clamando es esa fuente de agua viva que lleva adentro, que salga, ¿no? Pues, y es lo que Jesús le va a llevar a encontrar, ¿no? Escucha activa. Entonces, en nuestros grupos y en nuestros compartires, muchas veces hay pues personas que se expresan más pobremente o que hablan la herida o que... Bien, pues buscar qué quiere decir, ¿no? Eso a veces cuando cuidamos a nuestros padres mayores es un poco así.
Dice, lo que me ha dicho, si me lo tomara en serio, me destrozaría, me heriría muchísimo. Pero yo sé que me quiere. O sea, lo que me quiere decir es que me quiere. Lo está diciendo torpemente y entonces hay que escuchar de otra manera, ¿no? Bueno, pues, y la escucha vulnerable es la de la mujer, Jesús y la mujer sirofenicia. O sea, Jesús, cuando va a esta zona pagana y le viene la sirofenicia y le dice, oye, que mi hija está tal, y Jesús está enferma, y Jesús le dice, mira, no le podemos echar el pan de los hijos a los perrillos son los extranjeros y los hijos son los judíos, porque Jesús tiene en su mente que el modelo de misión que él tiene es, yo he venido, y lo dice en el Evangelio, a reunir a las ovejas perdidas de Israel. Él ha venido a reunir a Israel, no ha venido todavía a ir a los gentiles. Entonces, el modelo es aquella profecía de Isaías, que Israel será la ciudad en lo alto del monte, a donde van a confluir los gentiles, pero tengo que reunir a Israel para que viva la gracia de Dios, la presencia de Dios, y atraiga a todas las naciones. Pero no me distraigan, no he venido ahora a atender a los gentiles. Pero esta mujer le muestra tal fe que a Jesús le cambia lo que él pensaba, y esa mujer se va curada a su hija, y Jesús cambia su posición. Es decir, la escucha vulnerable es que lo que yo escucho puede cambiarme lo que yo pienso, aquello a lo que yo estoy más agarrado, aquello que yo estoy defendiendo. Y me parece que esto es de los mayores dones de la conversación espiritual, porque cuando entramos en esta dinámica de conversación espiritual, uno al final siente que le ha aportado, que yo no estoy donde estaba, que no pienso como pensaba y que no estoy agarrado a lo que estaba agarrado. Ese proceso interior es muy rico y es una bendición de la conversación espiritual, la escucha vulnerable. Y luego la conversación en el espíritu. La metodología de la práctica de la conversación espiritual compartimos en 3 rondas. Normalmente he traído unas velas para ayudar en las rondas. El que habla o la que habla coge la vela y mientras que tiene la vela, esta persona habla. Es la que todos escuchamos. Primera ronda, hemos hecho oración y cada uno va a compartir lo que le ha pasado en la oración, sus movimientos interiores con respecto a la materia que se trata de discernir. Intentar verter en el cauce común lo que la oración, lo que hemos sentido en la oración como del espíritu. Primera ronda. Ponemos en común lo que traemos de la oración. Segunda ronda. Tras un tiempo de silencio, entre ronda y ronda, para que caiga y acojamos, minutito, 2, 3, ¿no? Nos recogemos y dejamos que se pose lo que hemos escuchado. Claro, yo aporto al común lo que me parece que nos dice el Espíritu. Pero el Espíritu no solo habla a través de mí, habla también a través de los otros. Entonces, en la segunda ronda vamos a recoger lo que hemos recibido del Espíritu a través de los otros. Nos hemos escuchado activa y vulnerablemente y ahora, pues, ponemos en común, nos hemos escuchado, cada uno ha dicho lo suyo, ponemos en común lo que me ha tocado, lo que me ha llegado, lo que siento que a mí me ha tocado por dentro de lo que he oído a los otros, ¿no? Ahí podéis, si queréis, tomar alguna nota mientras los otros hablan, ¿no? O sea, tras ese tiempo de silencio, acogemos lo que hemos oído, compartimos lo que sentimos que el Espíritu nos dice a través de sus aportaciones y el Espíritu nos habla a través de los otros, que también le han escuchado. Y aquí hay un peligro en esta segunda ronda, que es frecuente.
Como cada uno comparte lo que le ha tocado de los otros, oye, lo que yo he dicho nadie me lo ha recogido. Y entonces la tentación es volver a insistir, a ver si cuela, ¿no? A meter otra vez lo mío. Dice, no, pero si suéltate, si es lo que... No, eso no estamos para traer lo nuestro, ¿no? Y en eso hay que tener finura y cuidado, ¿no? Y despojo. Segunda ronda, lo que hemos oído de lo que hemos recibido a través de los otros. Tercera ronda, pues exploramos si hay un decantado en lo que hemos ido compartiendo, si hay un consenso, si hay algo que como grupo somos movidos en una dirección, ¿no? Después también, entre ronda y ronda siempre hay un silencito, un tiempito para acoger, ¿no? Y aquí ya pues hay un poco más intercambio. Cuando uno habla, habla solo él o ella y los demás escuchan. Y solo escuchan, y escuchan de esta manera, activa y vulnerable. No nos interrumpimos. Cada uno es experto en lo que ha experimentado y lo comparte. Sí. Cuando hablábamos de las herramientas, hemos compartido evitar la influencia del pensamiento del otro. ¿Eso no pudiera suceder en la segunda ronda? No, porque ese ya es... La pregunta es si cuando estamos compartiendo en la segunda ronda, como hemos dicho que hay que evitar la influencia del otro, es la influencia de las ideas del otro en los pasillos. Cuando estamos compartiendo lo que el espíritu nos dice a través de los otros, es distinto. O sea, es no hacer lobby, no hacer grupo de presión, no crear opinión pública. Esa es la influencia del otro, que es un poco externo a esto. Ahora, cuando estamos en el proceso, buscando qué es lo que el espíritu nos dice, tú también vas a discernir cuando vas escuchando a los otros. Y ya lo que es más del espíritu, lo que me toca más por dentro, lo que... Si entendí bien, algo que comentabas era la parte de la comprensión del mensaje del otro, independientemente del modo de expresarlo. Entonces, yo puedo plantear mi idea y a lo mejor tú no estás entendiendo el mensaje que yo quiero transmitir. Es válido preguntar como, por ejemplo, mira Chiqui, lo que tú quieres decir es tal, y no quedarme como en el prejuicio o en las palabras que tú usas. Eso sí, o sea, el tipo de pregunta que se puede hacer es simplemente eso, para mejorar la comprensión, ¿no? No se discute sobre lo que el otro dice, tal, sino simplemente... Mi pregunta es si hay alguna técnica o algo que tú puedas sugerirnos para acallar como la voz interna y escuchar más al espíritu, porque a veces uno tiene sus propias ideas ya muy arraigadas y se le hace un poco difícil como poder escuchar dentro de esas voces internas al espíritu. Entonces me imagino que debe haber alguna técnica que uno pueda utilizar ahí. No creo que el espíritu se someta mucho a nuestras técnicas, pero Que nosotros podamos someternos a él, esa es la pregunta. Pero sí, pero o sea, no te sé decir bien porque a mí eso que has dicho me pasa mucho, a mí. Cuando me pongo, a veces es que como son temas que ya me han preocupado mucho tiempo, los que estamos discutiendo y de los que yo tengo una manera de pensar, pues el soltarme de eso y joder, fíjate lo que están diciendo, que es lo contrario de lo que yo pienso, que tal. Eso, bueno, pues lo único que te queda es lo que decíamos ayer, me parece, en la oración esta de Señor, si es tu voluntad, pasarte al lado contrario. Y buscar paz en que lo que tú piensas o lo que tú quieres sea de otra manera. Buscar paz
en que si es tu voluntad que este grupo decida esto, yo quiero disponerme, quiero ir encontrando paz en eso. Yo tenía una pregunta desde ahorita, pero pensaba que era al final. Entonces, es como llegar antes de comenzar las rondas. Por ejemplo, pensé en 12 escenarios, un ejemplo. Me dejo llevar de la espontaneidad, que no, usted mencionó que no se debía, pero aquí se usa mucho de que llegar y que el Espíritu Santo hable o actúe en el grupo. O antes de llegar, previamente meditarlo, pero con la salvedad que yo puedo tener unos amarres afectivos y una condición más enfocado a lo personal, de lo que yo quiero, que a lo que se va a tratar. Un ejemplo, si yo lo medito antes, yo voy a estar más como condicionado a lo que yo quiero eso sea. Entonces me llevo por la espontaneidad de... Esa es la cosa que hay que evitar. Okay. Y ese es el modo de lo que vas a buscar. Esto lo vamos a tratar más mañana. Tu discernimiento personal cuando rezas, cuando oras, para no dejarte llevar de lo que ya es lo de siempre. O sea, de mis afectos desordenados, de mis amarres afectivos. Eso es de lo que tengo que soltarme en la oración también. Entonces sería prácticamente orar previamente, pero con claro. el discernimiento de dejar lo que yo... Claro. O sea, ese es el... Y esto, lo de la espontaneidad, eso sirve para muchas cosas, pero no para discernir, ¿no? Porque ahí sí que te llevas más fácilmente. O sea, la espontaneidad que te sale, ahí sí que te salen tus afectos desordenados y tus amarres, lo que ya piensas, lo que... y lo bendices como del espíritu, ¿no? No, ahora te separas, porque discernir es separar, ¿no? Y ves lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Y aportas lo que tú sientes que es del espíritu. Que te puedes equivocar y que nos podemos equivocar. Pero el ejercicio de hacer eso y de purificar, cuando lo haces contigo y lo hacen los otros, nos va poniendo en una disposición mucho más abierta para acoger lo del espíritu, ¿no? Sí, buenas. Mi pregunta va muy orientada en las mismas que dijo Esther. En el caso, por ejemplo, de nosotros, la comunidad de vida cristiana, que tenemos que escoger un apostolado. Si vamos a tener una reunión para escoger nuestro apostolado, es preferible avisar, por ejemplo, comunidad, la semana que viene vamos a tener esa reunión, vayan preparados, interiorizados, o simplemente llegar y ese mismo día orar y ver qué sucede. Bueno, o sea, hay algunos, estos que dicen... Son cosas muy prácticas, pero... No, pero dice, de casa se viene rezado. Esa sería la opción primera, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, se puede anunciar, pero al llegar es bueno pasar por un ratito de oración. Si está muy apretado de tiempo, asegurar que de casa se venga rezado. En el sínodo, en la primera sesión, uno de los problemas que hubo fue que se suponía que de casa se venía rezado, pero algunos no venían rezados. Y entonces iban con su discursito, ¿no? Entonces eso también, si se puede neutralizar, ¿no? O sea, eso también te lo va a ir dando el sentido común, el conocer al grupo, ¿no? O sea, a veces puedes confiar de que la gente ya ha orado y a veces es bueno dar el tiempo para que luego también somos como somos y que a veces lo que hacemos en la oración es darnos la razón a nosotros mismos y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, cuando estamos sobre aviso, evitamos eso, ¿no? Vale. Sí. Sí, viendo esto desde ayer, las preguntas como vienen mucho de esa preocupación de cómo separamos y realmente escuchamos el Espíritu. Y yo creo que tiene mucho que ver también con la oración. Dios decía, Jesús decía, ¿verdad? Cuando los discípulos no pudieron sacar a un demonio,
él le dijo que eso se hace con mucha oración. Entonces, posiblemente nosotros, hay decisiones que tenemos que tomar en conversación espiritual que requieren mucha oración previa, y que sí hay que planificarla, estructurarla, y hacer como todo ese ejercicio, porque es que si no, no nos vamos a escuchar a nosotros. Entonces, claro, como que tenemos que trabajar mucho esa parte de la oración para que esto no sea como una reunión más de toma de decisiones. Claro. O sea, también estamos hablando de cuando queremos tomar decisiones importantes, porque esto es lento y a veces no lo vas a resolver en una horita de conversación espiritual. O sea, nos hemos escuchado, te lo llevas a casa, rezas, volver, cuando lo que contaba ayer de los primeros jesuitas, pues anda que no le echaron días a ver si obedecemos o no obedecemos, y ve que no estamos bien, que no llegamos a nada, pues vamos a poner más oración, más tal. O sea, y también lo que vamos escuchando un día y otro, nos vamos dejando mover. O sea, no todo el movimiento que me producen los otros, lo que el espíritu le dice a los otros, es entre la primera y la segunda ronda. A veces me lo llevo a casa y tenemos que volver otra vez sobre lo mismo, seguir orando y seguir, ¿no?, hasta que vamos confluyendo en un consenso. En ese proceso es fundamental que la mayoría participe de un grupo, una congregación, una comunidad, pero es obligatorio que el 100% participe, porque como es un proceso que puede tomar tiempo, en algún momento habrán unos, habrán otros, pero ¿cómo debería ser a nivel de participación esa interacción? Sí. A ver, en el discernimiento en común no hay mirones. Es decir, que todos están implicados en lo que se está decidiendo. Porque claro, uno que viene de Nueva York y que no le interesa lo que vamos a hacer en Huachupita, pues no, es que a mí me parece, o he rezado, pero si no estás implicado, no te vas a someter a lo que decidamos, no te dice nada. O sea, no hay mirones, o sea, no se llega, o sea, están las personas implicadas. Pero puede haber que la comunidad somos 50 y decidimos, oye, pues elegimos a 15 y que decidan ellos y que nos sumamos luego todos, o sea, en representación. Pero eso lo hacemos nosotros, en la Congregación General de los Jesuitas están elegidos entre todos y ahí tenemos a no sé cuántos, 100 y pico, que se juntan en Roma y somos 15.000, ¿no? Pues, y estos deciden por todos, muy bien, eso se puede hacer, pero que estén todos implicados, que sean parte, porque participar es ser parte de, y si no somos parte de, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, en el proceso sinodal, pues queremos escuchar también a otras confesiones religiosas, queremos escuchar a gente, o sea, incluir la escucha. Otra cosa, ellos no se van a plegar a las decisiones porque no forman parte de esto, pero a nosotros nos interesa también saber cómo la Iglesia es vista o es lo que ellos sienten, ¿no?, para incorporar algo en nosotros. Eso es distinto, ¿no? Tenemos claras las 3 rondas. Bueno, ya hemos visto, digamos, lo esencial. Habrá que seguir profundizando en las rondas y habrá que seguir profundizando en las disposiciones y en el consenso, pero para un primer ejercicio tenemos lo básico. Vamos a tratar ahora de hacer la oración sobre las escuchas, compartiremos las escuchas, modos de escuchar que nos han ayudado, modos de escuchar que nos han impedido, y buscaremos nuestro modo de escuchar. Hagamos el ejercicio de oración, luego tenemos la oración, la reunión de grupos, y esta tarde ya continuaremos explicando más la evolución hacia las otras rondas, la evolución hacia el consenso que se alcanza en la tercera ronda y las disposiciones interiores.